fórmula que es la fórmula molecular. ¿Qué me indica la fórmula molecular? La fórmula real de un compuesto. Acordarse que la fórmula empírica es la cantidad mínima que tiene de los átomos para la combinación y la formación de un compuesto. En cambio, la fórmula molecular es la fórmula real, no simplificada y no mínima tampoco con respecto a la cantidad de átomos en la formación del compuesto. ¿Cómo se determina? Primero, tienen que determinar la fórmula empírica. Luego de determinar la fórmula empírica, se debe determinar la masa molar de esa fórmula empírica obtenida y, en base a la masa molar dada dentro del planteamiento del problema, se va a dividir la masa molar de esa fórmula real dividida por la masa molar de la fórmula empírica, donde voy a obtener un valor. Y ese valor me va a multiplicar a cada uno de los subíndices de la fórmula empírica. Primer paso entonces, para determinar la fórmula molecular, es determinar la fórmula empírica. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuál es la fórmula molecular de una sustancia cuya masa molar es 140? Esa es la masa real de ese compuesto. Y su composición centesimal es esta que está aquí. Acordarse que composición centesimal significa porcentaje. Entonces, aquí tengo entonces, para determinar la fórmula empírica primero, que es el primer paso, tengo determinados los valores. Carbono 51,42%, el cual lo voy a dividir por su masa atómica, que en este caso es 12, y la división me da 4,285. Después me dice que el nitrógeno hay un 40%, lo divido también por su masa atómica, que es 14, y la división me da 2,86. Y por último, el hidrógeno, que es 8,5, lo divido por 1, y esto me da 8,5. Acordarse que cuando estoy dividiendo porcentaje o gramos por su masa atómica, el primer valor que me da aquí es cantidad de moles. Pero no me sirve para determinar la fórmula, ya que la fórmula se determina a través de, en este caso, de átomos. Y los átomos me lo va a dar un subíndice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para llegar a la cantidad de átomos, divido por el número menor de los tres que tenemos aquí. Y el número menor, si ustedes se fijan, es 2,86. Entonces, cada uno de los términos los divido por 2,86, 2,86 y 2,86. La división, en este caso me da 1,5, acá me da 1 y finalmente me da 3. Si ustedes se fijan aquí, el requisito para determinar los átomos tiene que ser un número entero y sencillo. Cada vez que ustedes tengan en alguna parte de las divisiones de alguno de estos elementos para formar el compuesto 1,5, lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar todos los términos por 2. Y así evitamos el 0,5. Entonces, se multiplica este por 2, también este por 2 y el último también por 2. Entonces aquí me va a dar 3, me va a dar 2 y aquí me va a dar 6. La fórmula empírica, acordarse, anoto los átomos en orden del planteamiento del problema, CNH, y la cantidad de átomos a cada uno de estos elementos. Me dice que carbono hay 3, lo coloco ahí, el nitrógeno son 2, ahí, y del hidrógeno hay 6. Aquí recién determiné la fórmula empírica. Después que tenemos la fórmula empírica, ahora el segundo paso es determinar la masa molar de esa fórmula empírica. Entonces, la masa molar del C3N2H6 sería, desgloso sus átomos, cada uno de ellos, y cuento la cantidad de átomos que tiene. Carbono hay 3, nitrógeno hay 2, hidrógeno hay 6, y lo multiplico por su masa atómica. El carbono es 12, el nitrógeno es 14 y la de hidrógeno es 1. Ahora hacemos la multiplicación. 3 por 12 son 36, 14 por 2 son 28 y 6 por 1 sería 6. ¿Qué hago ahora? Lo que hago es sumar esto y el total me da 70 gramos partido por mol. Esta es la masa molar de la fórmula empírica. ¿Qué hago yo ahora para determinar un factor común para determinar la fórmula molecular? Voy a dividir, en este caso, para sacar un factor n, la masa molar real de mi fórmula molecular, que es la que estoy obteniendo, que en este planteamiento me dice que son 140, lo voy a dividir por
la masa molar calculada de la fórmula empírica, que eran 70. Al hacer la división me da un factor 2. ¿De qué me sirve este factor 2? Que toda la fórmula molecular en sus subíndices los voy a multiplicar por 2. Por lo tanto, voy a tener que la fórmula molecular va a ser igual a 3 por 2, tengo 6 átomos de carbono, 2 por 2, tengo 4 átomos de nitrógeno, y 6 por 2, tengo 12 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, aquí tendríamos la fórmula real de este compuesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tienen que tener claro que no todas las fórmulas empíricas tienen fórmula molecular. En algunas ocasiones pasa a ser la fórmula empírica igual que la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque hay muchos compuestos que no tienen una expresión mínima, sino que de acuerdo a la combinación que tienen de las masas con su masa atómica, llegamos directamente a la fórmula real de ese compuesto. Por lo tanto, en algunas ocasiones podremos tener fórmula molecular, pero todos los compuestos tienen fórmula empírica.